Éxitos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Le agradecemos a Moisés Picasso que nos tome la llamada y que opine sobre la promulgación de la Ley Nacional Anticorrupción y lo que podemos esperar los mexicanos de ella. Y bueno, también junto con esto la renuncia de Virgilio Andrade de la Secretaría de la Función Pública y el perfil idóneo de quien se podría constituir como el fiscal anticorrupción. Gracias, Moisés, por tomarnos la llamada. Juan Ceballos y Marcela Pámanes, te saludamos. Al contrario, muchas gracias. Bueno, ¿qué podemos esperar de lo que significa la Ley Nacional Anticorrupción para nuestro país? Bueno, como siempre, la sociedad civil tenemos que estar muy activos en ese sentido, ya que se ha demostrado que cuando ella participa, las cosas suceden, se dan. Por ejemplo, le voy a citar nada más dos ejemplos. La Ley 3 de 3 fueron cerca de 1 millón, de los cuales 634,000 firmas fueron avaladas por el INE. Entonces ya el Congreso de la Unión no pudo decir que no, puesto que es una prueba irrefutable de que la sociedad estaba interesada en eso. La segunda, cuando fueron las elecciones últimas del 5 de junio, la ciudadanía participó de manera masiva, de tal forma que se vio una elección, si no totalmente democrática y libre, sí se pudo influir en los resultados, y la prueba que lo vimos. Hubo alternancia en varios estados. Ahora lo que nos corresponde es, como yo les decía al principio, en una ocasión que comentamos sobre esto, hay 3 cuestiones. Una, primero, promover que se hagan esas leyes. Segundo, exigir que se aprueben y no descafeinadas, como están hasta ahorita más o menos. Y la tercera, y más importante, exigir que se cumplan. Si en este caso ya se abrió una pequeña rendija para la participación ciudadana y ya se puede hacer algo al respecto, ahora lo que nos toca hacer como sociedad civil es seguir empujando para que estas leyes efectivamente se cumplan, porque en el papel está muy bonito, siempre lo que es el sistema gubernamental a nivel de federal, estatal y municipal, pues cambian muy seguido los dichos por los hechos, y entonces nosotros tenemos que estar pendientes que efectivamente se cumplan de manera real, y no solamente eso, seguir empujando para ir mejorando, pues porque este es un solo paso nada más. El hecho de que el presidente haga su show pidiendo perdón, y nos vamos con la finta de las telenovelas, pidió perdón, entonces ya la cosa está arreglada. No es cierto. Es un acto que ya se da como un juego perfectamente bien establecido para distraernos con esos detalles. El asunto es qué sigue ahora, ¿no? Exigir que se cumplan las leyes y que las leyes reglamentarias estén efectivamente acordes a lo que es la reforma constitucional. Uh-huh. Eso es lo que nos corresponde como sociedad civil y es lo que debemos seguir haciendo conciencia con toda la ciudadanía y que participe. Está el ejemplo también de que acaban de aprobar o están en discusión un reglamento municipal donde se ve que es simplemente nada más tomarnos el pelo, darnos a tole con el dedo, puesto que en la letra chiquita no se cumple nada de esas cosas. Pero ya dimos prueba de que participando la ciudadanía sí lo logramos. Uh-huh. Justo hacia allá va mi siguiente pregunta, Moisés. ¿Hay un reconocimiento implícito en todos estos actos, en el perdón que pide el presidente, en la renuncia de Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública? Inclusive él mismo lo dice cuando señala que en el marco de su renuncia hoy finaliza la era de la administración pública tradicional, del control interno para dar paso a un nuevo episodio ciudadano y plural. Es decir, ya hay un reconocimiento de lo que la participación ciudadana puede generar y entonces hay pues la intención de atender a esa participación ciudadana y tratar de recomponer algo que está muy descompuesto desde hace mucho. Sí, tenemos que seguir en ese sentido porque México sigue con una calificación de 3.5 en la cuestión de corrupción. Somos de los países, si no el más corrupto, de los más corruptos del mundo. El número 35. Sí, y la calificación es 35, 3.5 de 10. Estamos reprobados, ¿no? Y tenemos que hacer conciencia en la ciudadanía de que también depende de nosotros, no solamente dejar que el gobierno actúe, y si no lo hacemos nosotros, no lo van a hacer ellos. Está en nuestras manos, porque ellos están en una posición cómoda, en su zona de confort, diciendo yo sigo robando, como decían antes, bueno, que robe, nada más que haga obras, no, o que reparta. Yo creo que eso ya se debe acabar aquí. Esa actitud de no ser ciudadanos, de ser simplemente pobladores, tenemos que acabarla. Tenemos que meterle a la gente que nosotros somos los mandantes y ellos somos mandatarios. Como le decía en términos coloquiales, nosotros tenemos que exigir que nos hagan los mandados a nosotros, no a ellos, no nosotros a ellos. Y no se da porque si tú entrevistas a un político,
sienten dueños del puesto y se sienten dueños del país, se sienten dueños del gobierno, se sienten dueños hasta de la ciudadanía. Y eso tenemos que cambiar radicalmente esa actitud. Precisamente con este tipo de leyes es la oportunidad para empezar a hacerlo. Moisés, pero creo que la pregunta tendría que ser entonces, ¿te parece a ti que estas decisiones que se vienen tomando en lo que tiene que ver con la ley anticorrupción, en lo que tiene que ver con la designación de un nuevo fiscal anticorrupción, en lo que tiene que ver con la petición de perdón del presidente, obedece a la presión ciudadana, obedece a que el ciudadano está siendo más participativo y está influyendo de una manera más importante dentro de las decisiones gubernamentales? Yo creo que sí, porque se están dando cuenta que se le está yendo el poder de las manos. Precisamente con los últimos resultados de las elecciones, o como mencionaba José Luis Vázquez el otro día, cuando se ha visto que la gente participara en una elección hasta el 60 y tantos %, y en Durango llegó a darse hasta el 76%. Pues quiere decir que la ciudadanía poco a poco ya está despertando. Y ellos de por sí no lo harían, ellos están en su zona de confort, decir, ¿para qué me muevo si la gente no me exige? Si la gente está tranquila, yo lo puedo conformar con un tinaco, estamos en la tinacocracia, o lo puedo conformar con una despensa. Pero ya la gente se está dando cuenta de que, bueno, además de la despensa, pues hazme caso, ¿no? Y eso es lo que tenemos que cambiar, precisamente. Construcción de ciudadanía es lo de lo más difícil que puede haber, pero alguien lo tiene que hacer, y tiene que ser los mismos ciudadanos los que tenemos que participar en ello. Bueno, como ya se está viendo, ¿no? Esta eliminación del fuero en el Congreso local de Jalisco obedece precisamente también a muchas de las iniciativas ciudadanas que se han venido presentando, pero además a la defensa de estas iniciativas ciudadanas a través de legisladores ciudadanos. Claro, por ejemplo, ahí se dio muy claramente con Kumamoto, como él, tomando la iniciativa, un ciudadano logró que la gente lo apoyara. Por ejemplo, nosotros estamos pugnando porque los regidores sean electos directamente por la ciudadanía en mi barrio, en mi colonia, en mi lugar, para poderle exigir, y que se den cuenta que el cabildo es el máximo órgano de gobierno, no es el presidente municipal. El presidente municipal debe ejecutar lo que el cabildo acuerde. Y si nosotros elegimos a los regidores, el regidor me tiene que responder a mí, no a su jefe, como dicen que es el jefe. No es el jefe, es el que ejecuta lo que el cabildo acuerda, ¿no? Son detalles aparentemente insignificantes, pues tú te fijas cómo van influyendo poco a poco, ¿no? Sí. Ahora, la impunidad es otro de los factores que ha lacerado y ha influenciado definitivamente la percepción de los ciudadanos. Mientras que no haya castigo, mientras que haya impunidad, evidentemente no habrá avance en ninguna en la percepción que pudiera tener y en ninguna de las esfuerzos que se hagan para combatir la corrupción. ¿Consideras que esto es así, Moy? Sí, pues precisamente ya está combatiendo que se quite el fuero, porque el fuero les daba respaldo para hacer lo que ellos quisieran. Podían ellos robar, asesinar, maltratar a las personas, pero con fuero pues no les hace nada, ¿verdad? Entonces ya se está combatiendo también que se quite el fuero, que haya reelección, que haya una forma de un momento dado quitar a esa persona de los puestos que tienen, la revocación de mandato. Son todos muy una serie de detalles que te digo, aparentemente son muy pequeñitos, pero si tú los vas analizando son trascendentes y muy importantes, y a la larga es lo que puede pasar, ¿no? En España ya se dio el caso con el partido Podemos, que ahora se llama Pudimos, cómo la gente sí participaba y el gobierno le hacía caso, ¿no? Pero ¿cómo lo lograron? Pues a fuerza de unirse la sociedad civil ahí en las calles y decir, oye, queremos esto. Por ejemplo, ya se está combatiendo también que se quite el fuero. Eso sería un paso importantísimo. Claro. Quitarles el fuero a todos los ciudadanos, que efectivamente mantengan el fuero en el sentido que está establecido, no como ellos lo están tomando, que pueden hacer las tropelías que quieran y tengo el fuero y la ley no me hace nada, ¿no? Sí. Deben ser ciudadanos de primera ellos y tener responsabilidades de primera también, porque es más responsable un funcionario público que un simple ciudadano, ¿no? Ajá. Bueno, y lo que preocupa es que esto se quede así, y entonces ya pidió perdón el presidente, ya reconoció que pues hay una indignación por parte de los ciudadanos, y entonces ya no pasa más que eso, y borrón y cuenta nueva, como se decía hace un momento.
aunque la verdad de las cosas es que, por ejemplo, José de Jesús Valles Vázquez, en el Foro del Lector del Siglo de Torreón, hace una serie de reflexiones bien interesantes al respecto, cuando habla de que en México cada vez los ciudadanos estamos mejor informados, que de hecho, bueno, a través de pues las redes y el internet y todas estas cosas, pues tenemos más información, tenemos un pueblo informado y que conoce la situación real de su país. Dice, en las últimas administraciones presidenciales, en donde el boom de la información y la comunicación está en su máximo esplendor, no origina los efectos deseados. Tenemos una sociedad enterada de las cosas, pero con un desinterés y apatía por dichas decisiones, que saben que tendrán un perjuicio contra ellos, aun conociendo que los beneficios solo son para una muy pequeña parte de la población, que dicho sea de más, siempre son los mismos. Reformas lucrativas con efectos negativos para la mayoría, legislaciones recaudatorias cuyo destino y utilización están más que blindadas para la mayoría, modificaciones restrictivas para que los maestros hagan su trabajo y leyes que limitan el ya obsoleto sistema de salud mexicana. Son algunos de los ejemplos en donde la población está informada y no ha hecho, hace ni hará nada para evitarlo. En vez de eso, la sociedad mexicana prefiere quedarse en casa despotricando contra el gobierno detrás de una pantalla, compartiendo videos y difundiendo noticias que todos ya conocemos con anterioridad. Tenemos una sociedad pasiva cuyo interés por la política y administración es tan superficial como lo demuestra en la participación de las elecciones. México tiene una sociedad que le gusta tener una pata en el pescuezo. Está enterada de su situación actual, conoce la mala administración de su gobierno y aún así no hace nada para evitarlo. No cabe duda que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Ironías de la vida. El gobierno realiza la primera reforma a favor de los derechos humanos para una población que lleva discriminada desde siempre, y los grupos más conservadores y de derecha de la población ahora sí protestan y exigen que se eche abajo dicha reforma y retroceder a la legislación que bien podría ser comparada con la de Irán o Afganistán, grandes ejemplos de derechos humanos, claro, con todo el sarcasmo del mundo. Entonces, sí, hay logros, pero tampoco una batalla no es ganar la guerra, y una golondrina no hace verano. Que haya un reconocimiento de que la participación ciudadana está influyendo en la toma de estas decisiones, que desde la estrategia política son correctas, que son las que deben de seguir, pero que de ninguna manera significan ya el que el ciudadano tenga el poder como debería de tenerlo dentro de una democracia. Sí, definitivamente es una gran realidad también, porque nos ahogamos en el café o en la cantina o ahora con el Facebook, con el Twitter, y hasta ahí queda. Pero fíjate cómo poco a poco la gente está participando. Durango, que es considerado Chiapas del Norte, nunca pensó que iba a haber esa elección y esa participación ciudadana, a pesar de que seguían el control de la gente, la ignorancia y la pobreza de la gente con medio de los regalitos y las promesas de ese tipo. Aún así, pues fueron a participar y fueron a votar y se logró un resultado completamente diferente. Me sorprendió, 76% de la población salió a votar. ¿Cuándo habíamos visto eso en Durango? Entonces, son avances muy lentos, efectivamente. Pero, insisto, nosotros como ciudadanos somos los que tenemos que empujar. Y poco a poco, en la mesa de café es muy fácil opinar. Y yo les decía, bueno, ustedes opinan, pero ¿quién fue a votar? Yo no, entonces no opines. Porque si tú estás dejando que otros decidan por ti, pues mejor quédate callado, ¿no? Y en cambio, si tú fuiste a votar, tienes todo el derecho de exigir. ¿Tú cómo exiges si no participas? Uh-huh. Eso es lo que tenemos que hacer, es decirle a la gente. Eso es de 2 vías, pues los derechos humanos son también de 2 vías. Respeta los derechos humanos, pero también exige que se respeten los tuyos, porque son imprescriptibles, inalienables. Y la gente no sabe eso, no están mantenidos ignorantes. Por eso es muy difícil que México salga. Por ejemplo, lo que acaba de pasar en Turquía, un simple Facebook salvó del golpe de Estado. Lo que pasó con la primavera árabe, un librito de 20 páginas de un señor muy grande ya hizo la primavera árabe. Entonces, quiere decir que sí se puede, ¿no? Que es difícil, y en México va a ser más difícil. Yo les ponía el ejemplo de cuando Moisés sacó al pueblo israelí de Egipto, lo tuvo paseando 40 años. La esperanza de vida en ese entonces era 20 años. ¿Qué hizo? Tuvo que quitar 2 generaciones para quitar la mentalidad de esclavos. Aquí en México también necesitamos 2 generaciones para quitarnos la mentalidad de siervos inútiles. Entonces yo creo que no podemos esperarnos ya 2 generaciones.
tenemos que empezar a actuar ya. Ajá. Dice Jorge Fernández el día de hoy, la idea con el Sistema Nacional Anticorrupción es que no se trate de política, que todo el que deba ir a la cárcel termine en ella, pero no por venganza ni por estrategia, sino porque se cuente con los instrumentos idóneos para que sea la ley la que determine quién tendrá este destino. Sería un gran avance en la consolidación de nuestras instituciones. Y sí, no se trata de que haya el encarcelamiento de 1, 2, 3 o 4 exgobernadores. Se trata de que todos los funcionarios, al nivel que sea, aunque sea con un mínimo presupuesto, respeten ese presupuesto porque finalmente es dinero público y no lo aprovechen para su pecunio, para su conveniencia, sino que realmente lo aprovechen para que el ciudadano tenga una mejor calidad de vida, que eso es lo que a final de cuentas todos estamos buscando. Así es, en efecto. Creo que poco a poco podemos ir lográndolo y que la ciudadanía tome su papel de ciudadano, que participe, que exija, que se respeten sus derechos, pero que también cumpla con sus obligaciones, porque depende de nosotros como sociedad civil esos pequeños detalles, ¿no? Bien. Y la impunidad, quitar la impunidad, porque si sigue la impunidad, olvídate, ni la situación económica, ni la situación laboral, ni ninguna situación va a progresar. Si cada quien hace lo que le da su gana, y hay leyes no escritas donde yo puedo violar la ley cuanto quiera, pues no. Por eso es muy importante que se cumpla la ley, aunque sea una ley todavía que está un poco restringida y no está totalmente hecha para que avancemos como país a primer mundo, pero ahí vamos, poco a poco. Bien, esa rendija hay que aprovecharla. Muchísimas gracias por tu participación con nosotros en Contextos, Moisés Picasso. Al contrario, muchas gracias, muy amables.